Que el Señor les bendiga. Amén, amén. En esta mañana. Uno, dos. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Amén, amén. Damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque Él nos ha permitido estar aquí. Pues vamos a orar para comenzar nuestro estudio bíblico de la palabra. Para que el Señor pues, pueda hablarnos a través de su palabra. Necesitamos ser edificados. Amén. Sí, Señor. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias en esta mañana, gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de estar aquí reunidos delante de tu presencia, Sí, Señor. Gracias, Señor, porque nos pudiste dar fuerzas para levantarnos, Señor, y poderte venir a dar en primer lugar lo que a ti te pertenece, Señor. Gracias, que seas tú hablándonos a nuestro corazón, que podamos ser edificados por medio de tu palabra, que tu palabra haga lo que tiene que hacer en nosotros, Señor. Gracias por tu obra libertadora, gracias por tu presencia. Habita en medio de nosotros, redargúyenos, instrúyenos y prepáranos para el resto de la semana, Señor, que podamos tener esa fuerza, Señor, que tanto la necesitamos. Gracias, Padre. Sé tú, Padre, que salgamos diferentes de este lugar, en el nombre de Jesús. Gracias por los hermanos que están por venir, Padre. Sé tú preparando sus corazones, Padre, sé tú redarguyéndolos. En el nombre de Jesús, gracias por esta mañana. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede sentarse, hermanos. Vamos a estar en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. El tema de esta mañana es ¿qué efectos puede ocasionar la palabra de Dios en nosotros? ¿Cuáles son los efectos que puede ocasionar la palabra de Dios en nosotros? Cuando lo tengan me contestan con una. ¿Cuál es el tema, hermano? ¿Qué efectos puede ocasionar la palabra de Dios en nosotros? Primera de Pedro 2:2. Amén. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Aquí nos está hablando por el tema que yo les traigo, es la palabra de Dios, qué efectos. Pero para que la palabra de Dios haga efecto en nuestras vidas, tenemos que desearla como el niño desea la leche. Usted se fija a un bebé desde que nace desde su madre, lo primero que él anda buscando es leche, lo primero que él busca es ser amamantado. Y yo me acuerdo cuando yo tenía mis bebés, cuando recién nacida, ellas lo primero que querían era mi pecho, y ellos no querían soltar mi pecho con aquel hambre, aunque no sacaban mucho, pero ellas deseaban. Entonces así es la palabra de Dios en nosotros. Si nosotros la deseamos como recién nacidos, va a ser el efecto. Si no, no va a haber efecto. Hay que desearlas como la leche, como el niño pide la leche cuando está recién nacido. Así dice aquí que la tenemos que desear. Pero la leche espiritual no adulterada, porque hay leche que ya está adulterada. Hay palabra, aunque sea de Dios, que está en esta Biblia, que la gente, no él, la gente la ha adulterado. Entonces nosotros tenemos que, así como el bebé, lo que sale es natural, no sale adulterada como la fórmula. La fórmula hace un efecto que es natural, pero en sí es fórmula, no es de la madre. Entonces ya viene adulterada. Para que crezcáis para salvación. Quiere decir que a través de nosotros, de estar escuchando la palabra, de desear la palabra de Dios,
no adulterada, vamos a crecer para salvación. Mire qué bonito. Entonces nos vamos a ir a Génesis. Génesis capítulo 1, desde el principio que hizo Dios. 1 al 3. Si alguien lo puede leer. 1 al 3. Sí, amén. La palabra será en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y la tiniebla estaba sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Amén. La tierra, en el principio, Dios creó los cielos y la tierra, y podemos ver un espacio grandísimo. Hay un punto y aparte ahí, es como el principio Dios hizo los cielos y la tierra. Pero dentro de ese principio, pues hay usted puede ver en su Biblia, hay un punto y aparte. Quiere decir que de ahí, el versículo 2 dice, y la tierra estaba desordenada. Quiere decir que pasó un resto de tiempo, ¿va? Porque mire cómo está ahí. Y la tierra, después la tierra se desordenó, quiere decir. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, e hizo la luz. Quiere decir que en el principio Dios hizo la creación, los cielos, la tierra. Pero después la tierra estaba desordenada, vacía. Nosotros lo podemos ver por los científicos. Nosotros han encontrado huesos de que existieron animales gigantes hace millones de años. Entonces la tierra fue destruida. No sabemos por qué Dios tuvo que destruir la tierra, ¿va? En esas generaciones. No sé hasta qué extremo llegaron que Dios tuvo que destruir esa tierra. Pero cuando Él vino y hizo al hombre, dijo que lo había hecho, a nosotros nos hizo diferentes. A su imagen y semejanza nos hizo especiales. Pero la tierra estaba desordenada y vacía. Quiere decir que nosotros somos tierra también. Así como la tierra estaba desordenada, vacía, estaba en tinieblas, estaba en un abismo, así también cuando Dios vino y miró eso, dijo Dios, lo primero que Dios dijo, hágase la luz. Y la luz se dio con la palabra. Para Dios ordenar lo que estaba desordenado, tuvo que hablar la palabra. Él no necesitó otra cosa, Él solo dijo, hágase la luz. Y vino la luz porque había oscuridad. Entonces nosotros como hermanos, como iglesia, como humanos, hay desorden en nosotros, hay vacío, nosotros somos tierra. Esa tierra está desordenada, esa tierra está vacía, esa tierra hay abismo dentro de uno, hay oscuridad. Y no va a salir esa oscuridad, no va a ser limpia, no va a haber luz mientras la luz de Cristo no entre a través de la palabra. Amén. Entonces mientras nosotros, esa vacíez, ese desorden, esas tinieblas y ese abismo todavía hay en nosotros, aunque ya recibimos a Cristo. Pero usted puede decir, pero si yo recibí a Cristo hace 5 años, hace 10 años, ¿y por qué todavía me veo oscuridad? ¿Por qué sale eso malo en mí? Porque todavía hay oscuridad, hay vacío. ¿Por qué a veces nos sentimos vacíos? Usted se fija que si la palabra de Dios no está en usted, sería peor en nosotros. Si aún lo poquito, las gotitas de palabra de Dios que trae en nosotros, porque el agua, la palabra es figura de agua, porque el agua limpia. Pero necesitamos, para que la vacíez que hay en nuestro corazón, la oscuridad, el desorden, póngase usted a pensar cómo estábamos nosotros cuando venimos a Cristo o no teníamos a Cristo, la vida desordenada que llevamos. Entonces por eso no cabe en mí que el cristiano pueda decir, ya tiene 10 años de evangelio y puede decir vivir la vida desordenada de hace 10 años. Me da a entender que todavía hay desorden, que hay vacío, que hay tinieblas, y en todos hay eso, porque en mí todavía hay vacío, en mí todavía hay desorden, en mí todavía hay tinieblas, en mí todavía falta luz.
Pero la palabra de Dios es la que va a hacer el efecto para que eso salga. Entonces en nosotros hay vacíez, así como estaba vacía la tierra al principio. Hay tinieblas, hay abismos, hay cosas profundas dentro de nosotros, como dijo David. Señor, aún guárdame. Imagínense David cómo pedía al Señor. Así tenemos que pedir nosotros. Aún, Señor, perdóname de las cosas que están ocultas dentro de mí. Aún, Señor, guárdame de esas cosas que no salgan a luz, porque en nosotros hay mucha oscuridad dentro todavía. Pero la palabra, por eso usted se fija que es tan necesario oír la palabra de Dios o leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos va a dar vida, la que nos va a dar luz en la oscuridad que hay dentro de nosotros. Amén. Entonces, el vaciez, el desorden, las tinieblas, el abismo, todo lo que hay en nosotros, todo eso que hay, Dios echó mano para poder hacer la luz. Dios dijo, ok, la tierra está desordenada, la tierra está en tiniebla, en la tierra hay vacío, pero hágase la luz, dijo. ¿Y qué hizo? Se hizo la luz, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Dios está esperando en nosotros. Pero por eso él comentaba la palabra, desear como niños recién nacidos la palabra, la leche no adulterada. Tenemos que desear la palabra para que haya un cambio en nosotros. Si no, no va a haber el cambio que Dios quiere que haga en nosotros. No se va a hacer, aunque Dios quiera. Él nos dio un libre albedrío. Me dijo una persona a mí, pero es que Dios, sabiendo que nosotros somos tan malos, ¿por qué nos dio un libre albedrío? Porque Dios no se va a meter a la fuerza. Dios no va a querer que tú hagas. A veces cuando Él tiene un trato con Él, pues dice, bueno, te voy a empujar, porque si no entiendes te vas a ir al infierno, te vas a quemar. Yo no quiero que tu alma se pierda. Entonces lo primero que Dios quiere trabajar en nosotros son esas cosas. Vacíez, oscuridad, abismo, tinieblas. Todo eso que estaba en la tierra, así nosotros también, cuando no tenemos a Cristo, cuando no le demos, y aunque ya hayamos recibido a Cristo, tenemos que darles oportunidad a la palabra de Dios. Amén. Para que la palabra de Dios vaya trabajando en nosotros. Por eso se fija tan lo necesario. Lo que más nos cuesta a nosotros es la palabra de Dios. A nosotros nos encanta cantar, nos encanta adorar, hay gente que le gusta orar mucho, pero lo que más nos cuesta es la palabra, nos pega sueño. Me decía una persona, solo agarré la Biblia y me pegó sueño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como hay tiniebla mucho en nosotros, hay mucha oscuridad, y como es tan fuerte la palabra, es algo como hay una oposición, tanto lo oscuro que hay en nosotros, la oposición espiritual, y viene la palabra a querer darlo, como nosotros no le permitimos, entonces hay algo como viene el tambaleo en los ojos, viene el sueño, viene el cansancio, o para oír la palabra de Dios. Hay distracción. ¿Por qué siempre hay distracción para oír la palabra de Dios? Claro, porque es la que nos va a dar vida. Entonces, pero tenemos que desear la palabra. Amén. Amén. Entonces, vámonos. Quiero hablarles un poquito. Dice, lo primero es la luz. Y es Cristo Jesús. Sabemos que Cristo es la luz. Yo soy la luz del mundo, dijo el Señor. Amén. Amén. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Yo les quiero dar luz en medio de la oscuridad. Eso es lo que yo quiero hacer. Entonces la palabra se hizo carne. La palabra es Cristo. La palabra vino, la acción, el verbo. Por eso dice Juan, yo no entendía antes ese texto bíblico. ¿Por qué dice el verbo? Yo no entiendo. Porque en el principio el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo Dios. Y el verbo vino y habitó entre nosotros. Y decía, ¿por qué? ¿Qué es eso? Porque el verbo es acción. Todo, usted sabe los verbos, para los que estudiamos. Los verbos. Hablar, cantar, reír, llorar. Eso es acción. Entonces, él era el verbo allá, la acción, pero tuvo que venirse y hacerse carne la acción, porque él estaba desde el principio con Dios. Él dijo, hagamos al hombre. Cuando Adán y Eva pecaron, él dijo, es necesario que los saquemos ya de aquí, porque ellos ya son como nosotros. Mire, Dios no está hablando de él solo. Ellos ya son como nosotros, dijeron. Ya tienen el bien, el mal. Sí terminaron siendo dioses, pero con D minúscula. Con D minúscula. Pero como hombres moriréis, dijo. Porque él sí nos quería ser dioses a nosotros con D minúscula. Pero al final dice el salmista, pero como hombres moriréis porque no hemos obedecido a Dios. Amén. Claro, una alma eterna, si nos preparamos con Dios, porque
Por eso es que la gente dice, ¿qué voy a ir a hacer a la iglesia? Mejor me quedo descansando. Pero es que no es que te está llenando tu cuerpo físico, es tu alma, porque si nosotros no nos preparamos aquí, si nosotros no arreglamos por medio de la palabra, porque nosotros no vamos a poder solos, pero hay que desear la palabra. Si deseamos la palabra como niños recién nacidos, esa leche pura, no adulterada. Por eso tengamos cuidado lo que oímos, porque hay palabra que está adulterada. Y esa no nos va a dar salvación, dice aquí. Para que crezcáis para salvación. Hay que crecer, hay un crecimiento para salvación. Entonces, si nosotros no dejamos que Dios trabaje aquí en la tierra, el desorden que hay en nosotros, la vaciez, porque déjeme decirle, por mucho que busquemos de Dios, en nosotros hay vacíos. Hay momentos de vacío. ¿Por qué me siento vacía? ¿Por qué me siento sola? Porque falta todavía que la palabra, que Cristo, la palabra entre realmente en nosotros y nosotros entremos en Él. Amén. Porque Él tiene que entrar y nosotros en Él. Tenemos que hacernos uno solo. Pero tenemos que darle oportunidad a la palabra de Dios. Pero a medida la luz va entrando, entonces a usted le va entrando más deseo de oír la palabra de Dios. Entonces, a medida usted va oyendo la palabra de Dios, mire el efecto que hace la palabra de Dios no es de un solo. ¿Dónde ha visto usted que un niño va a crecer de un solo? No, el niño va creciendo poco a poco. Así somos nosotros espiritualmente. Vamos creciendo poco a poco conforme a la medida que nos vayamos dando. Hay uno que si tú empezaste hace 10 años y decís, pero esa tiene 2 años y la veo que ha crecido más que mí porque ella se dedicó más a la palabra de Dios. Le dio más oportunidad que la palabra hiciera el cambio que Dios quiere que haga. Dios quiere hacer un cambio en nosotros. Dios quiere trabajar no solo con nosotros los adultos. Amén. Dios quiere trabajar con Edgar. Dios quiere Amén. trabajar con Kenny. Pero de ellos depende si ellos se meten a la vida moderna, al que yo quiero ser joven, quiero vivir. Ok, tú puedes vivir, pero el desorden va a estar ahí y las consecuencias las vas a ver después. Amén. Si nosotros desde pequeñas, estas niñas son instruidas a través de la palabra y ellas le dan oportunidad a la palabra de Dios, ellas van a ser diferentes. Amén. Hermano, yo miré hace mucho tiempo una película de un padre, pero fue un padre que se dedicó a su hija. Por eso le digo, en nosotros los padres hay mucho que ver. Y la mamá murió. Él quedó solo con su hija y prefirió no casarse porque su hija y vio el fruto. Para que su hija fuera una hija íntegra delante de Dios. Todas las noches oraba por su hija. Y eso fue real, hermanos. Fue como en los 82. Entonces, todas las noches iba y oraba con su hija. Y él le dijo, hija, tú no te vas a casar con cualquiera. El Señor me dijo a mí que yo te cuidara, te guardara. Y a nadie le vas a dar un beso. Imagina hasta dónde la cuidó ese hombre, esa niña. Le dijo, el primero que te dé el beso va a ser tu esposo. La niña sí, papi, pequeña, entran a su adolescencia. A los 12, 13 años. Ya la muchacha hermosa, imagínense las muchachas de aquí qué bonitas son, ¿verdad? Las blanquitas y se cuidan principalmente. Entonces ellas, para ver ese fruto de la niña, que el Señor me las bendiga. Ella para ver el fruto, él para ver el fruto de esa niña tuvo que estarla instruyendo con la palabra, leía con la niña, por eso la instrucción de la palabra. Más que hablar, yo creo que la palabra es la mejor instrucción. Sentarse, yo me siento con mis hijas, aunque ellas no me entiendan y yo les leo el proverbio. Porque es necesario, hermano. Es que están pequeñas, que estás esperando, que ya lleguen a 15 años para que no te hagan caso. No, la instrucción de la palabra. Entonces, hermanos, yo miré a ese hombre, que ese hombre le dijo, usted no, llegó a los 13 años y se le quiso revelar a su papá, como a la edad de los 13 años, 12 años, los jóvenes dicen, no, no papá. Ella no le dijo nada, a lo secreto, ella vino y quiso andar con el muchacho. Pero la instrucción del papá, la instrucción de la palabra, hermano, la instrucción es que la palabra hace efecto en nuestra vida. Si yo insisto con mi hijo y sigo insistiendo, aunque un día, amiga, estás loca, esta señora está loca, se enloqueció, aquí vino a enloquecerse este país, le aseguro que el efecto de la palabra jamás va a retornar vacía en la vida de él. Al final va a ser un efecto en la vida de él. Entonces, hermano, este hombre, la muchacha quiso salir con el muchacho más popular de la escuela. Gracias a Dios, Dios la guardó a la niña, salió al cine y el muchacho la quiso besar a la fuerza y se acordó de la instrucción de su papá. Usted no le va a dar el beso a cualquiera.
sino el esposo que Dios tenga preparado para usted. Y la niña lo empujó. No, le dijo la niña, no puedo hacerlo. Al día siguiente el muchacho, como era el más popular de la escuela, lo que pasa aquí